Buenas, mi nombre es Brian Gómez. El día de hoy vengo a poner un glosario de electrónica hecho por mí. Análogo es una rama de la electrónica que estudia los sistemas cuyas variables varían de una forma continua en el tiempo y pueden tomar valores infinitos. Ánodo es el electrodo por donde entra la corriente a un dispositivo. Arduino es la plataforma de desarrollar del desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pines hembra. Batería es un artefacto que acumula energía a través de un proceso electroquímico. Boina es el componente pasivo de un circuito eléctrico que almacena energía como campo magnético a través del fenómeno conocido como inducción. Cable, cordón, que presenta distintos conductores aislados unos de otros y protegidos por un tipo de envoltura. Cátodo corresponde al electrodo positivo, en el cual normalmente se reduce su estado de oxidación cuando recibe electrones. Corriente, un flujo de partículas cargadas de electrones o iones que se mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. Condensador es un dispositivo pasivo utilizado en la electricidad y en la electrónica capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Corriente alterna. Se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en que la magnitud y en el sentido varían cíclicamente. Corriente continua es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico. El delay, demora, tardanza, detención en una programación electrónica. Diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente digital, que suministra los datos mediante dígitos o elementos finitos o discretos. Delay 7 segmentos es la forma de representar caracteres en equipos electrónicos. Están compuestos de 7 segmentos que se pueden encender o apagar individualmente. Electrónica es la parte de la física y de la electrotécnica que estudia las propiedades de los electrones y sus aplicaciones. En particular, estudia el movimiento de estos en el vacío, en los gases y en los sólidos. El for en programación se usa cuando queremos repetir un conjunto de instrucciones un número infinito de veces. Fotómetro es cualquier instrumento usado para medir la cantidad de fotones en un haz de luz. Fotorresistor es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidentes. Fusible es un componente de instalaciones eléctricas que se interrumpen o funden cuando hay corriente excesiva. GND es un punto que servirá como referencia de tensión en un circuito de 0 voltios. Intensidad, grado de fuerza que se manifiesta un agente natural, una magnitud física, una cualidad o una expresión, etc. Interruptor es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de la corriente eléctrica. El IN. Para definir un tipo de datos se escribe lo siguiente: el int, nombre de la variable, es igual al valor. No es necesario que la variable tenga un valor predeterminado. LED es un elemento capaz de recibir una corriente eléctrica moderada y emitir una reacción electromagnética transformándola en luz. Micrófono es un dispositivo que se usa para transformar las ondas sonoras en energía eléctrica. Motor SC es la máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, comprobando un movimiento rotativo gracias a la acción de un cuerpo magnético. Multímetro es un instrumento de comprobación utilizado para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión, voltios, corriente y resistencia.
Motores AC es la corriente eléctrica que cambia de sentido. Funciona al conectarse directamente a una fuente de alimentación, la cual crea el momento de la fuerza requerida para rotar el reactor del motor. NTC son resistencias de coeficiente de temperatura negativo constituida por el cuerpo semiconductor cuyo coeficiente de temperatura sea elevado. El PWM, modulación por ancho del pulso para transmitir una señal ya sea analógica o digital. Potenciómetro es uno de los usos que posee la resistencia o el resistor variable mecánica. Protoboard es prácticamente una PCB temporal con una forma y tamaño generalizado, utilizado comúnmente para pruebas y prototipos temporales del circuito. Puerto digital. Un puerto es la interfaz a través de la cual se puede enviar y recibir los diferentes tipos de datos. Piezo. Convertir señales eléctricas en sonidos, de ahí sea el principal de la gran música electrónica. Pulsador. Es un operador eléctrico que cuando se oprime o permite el paso de la corriente eléctrica y cuando se deja de oprimir lo interrumpe. Resistencia es una medida de la posición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Relé es el interruptor eléctrico que permite dejar pasar y también para parar la corriente eléctrica dentro de un circuito eléctrico. Regulador, dispositivo capaz de realizar un control o regulación de una magnitud física de un sistema, entre otros significados. Puede referirse a regulador integrado, un regulador de tensión o un regulador de voltaje. Servomotor es un dispositivo similar a un motor de corriente continua que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación y mantenerse estable en una dicha posición. Sensor de distancia es un dispositivo que permite realizar la medida de distancia lineal dependiendo de su configuración electrónica o por medio de la programación. Estos normalmente pueden adaptarse para medir la distancia. Sensor de temperatura son componentes eléctricos y electrónicos que, en calidad de sensores, permite medir la temperatura mediante una señal eléctrica determinada. Sensor PIR son ampliamente usados para el sistema de seguridad y avisar de la presencia de los intrusos antes de que lleguen al sensor y lo puedan sabotear. Sensor de indicación es un dispositivo que detecta el cambio en el entorno y responde a alguna salida en el otro sistema. Transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en una respuesta a una señal de entrada. Temporizador es un pequeño aparato que abre y cierre un circuito eléctrico de una forma automática y durante un tiempo determinado. El while loop es una función principal en el punto de entrada a nuestra programación. Es en el lugar donde tenemos que poner los comandos que se ejecutan mientras la placa de Arduino está habilitada. El bool stun. Las funciones que llevará a cabo el microcontrolador. Aquí es donde establecemos algunos criterios que requieren una ejecución única. El voltaje es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Zumbador es un transductor electroacústico que produce un sonido o un zumbido continuo o intermite del mismo tono, generalmente agudo. Muchas gracias.